buenas tardes tengan todos nuestros seguidores, oidores y miradores de la comuna de la palabra. Esta ocasión, como cada semana hacemos, tenemos un programa en vivo dedicado a presentar a ustedes el análisis de la misa criolla del músico argentino Ariel Ramírez en la primera versión interpretada en el año de 1964-65 por el grupo de los Fronterizos, un grupo argentino tradicional de música popular. No quiero, como cada semana hacemos, comenzar esto sin recordar que se ha cumplido una semana más. Ya vamos a entrar a un mes más, hoy mismo, el mes de noviembre, y no tenemos aún la verdad histórica ni la aparición de las evidencias de la ejecución de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero. Y no quiero dejar de recordar que la deuda histórica sigue pendiente y mientras no tengamos la verdad ni la justicia, seguiremos recordándolo cada semana. Asimismo, no quiero dejar de enviar un fraterno saludo a nuestra querida amiga Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Naída, alumna de nuestra Facultad de Psicología. Una vez hecho estos dos recuerdos, no quiero dejar primero de compartir la pantalla con ustedes para poder dar inicio a este monólogo dedicado precisamente a la misa criolla. El monólogo se intitula Hablemos de la misa criolla. Tiene una portada curiosa, porque la portada curiosa es de la carátula del disco de larga duración long play, LP, de esos acetatos de plástico. La versión de 1964 de la misa criolla, creada por Ariel Ramírez, ampliamente conocido por ejemplo, por la composición de la bellísima canción Alfonsina y el mar. Y aparece una fotografía de el grupo argentino Los Fronterizos vestido a la usanza de lo que es el gaucho. Ya explicaremos por qué criolla, porque no tiene que ver con la tradición postcolonial. Quiero señalar también que he elegido esas tres imágenes, Ariel Ramírez, Los Fronterizos y la Misa Criolla de la portada del acetato, porque es la primera versión que se canta y se interpreta en Argentina mismo como expresión popular de nuestra América y particularmente de Argentina. Dejo por lo pronto de compartir la carátula y quiero señalar una serie de antecedentes que me parecen fundamentales en esta hora, porque sería fundamental que pudiésemos dar una serie de datos necesarios para esto. ¿Quién fue Ariel Ramírez? Ariel Ramírez fue un compositor y pianista que nació en Santa Fe, Argentina, un 4 de septiembre del año de 1921 y murió no hace mucho, en el año 2010, en Montegrande, un 18 de febrero. Ariel Ramírez estudió en Argentina, realizando estudios de composición en Buenos Aires y ya teniendo 20 años de edad, fue impulsado por el insigne y preclaro músico y compositor argentino Atahualpa Yupanqui. Fue quien lo escuchó por vez primera, se dice, según una biografía, en Córdoba, Argentina, donde él y otros personajes, como por ejemplo Jorge Cafrune, lo escucharon. Jorge Cafrune fue otro impulsor de la música argentina, sobre todo milonga, zambas y otra serie de cantos que no son el tango tiene otra tradición. Y los fronterizos, que fueron ampliamente conocidos, de Atahualpa y del propio Ariel Ramírez. En 1957, el grupo de los fronterizos estaba integrado por una cantidad impresionante de músicos y bailarines y que realizaron
una serie de viajes en aquella época a la URSS, a Polonia y Checoslovaquia, países que se hallaban tras la vieja cortina de hierro. Y posteriormente, Ariel Ramírez se va a vivir a Europa desde la década de los 60. Se la pasó entre Alemania, se la pasó en otros países donde efectivamente él podía seguir realizando música. Según se cuenta, estando en Europa y viviendo en un lugar donde él no hablaba alemán y quienes hablaban tampoco hablaban castellano o italiano o portugués, que eran unas lenguas más accesibles para Ariel Ramírez por la cercanía al castellano, conoció a unas monjas polacas, creo, que eran hablantes del portugués además. Y ellas fueron quienes le influyeron y le permitieron mantener una relación comunicacional con la gente en Europa. América, como sabemos, América Latina, fue invadida por España y Portugal fundamentalmente, en el caso de Brasil por Portugal y el resto prácticamente por España. En consecuencia, para Brasil, la lengua que se impuso como lengua oficial fue el portugués. En el caso de América, no solamente se impuso el portugués en Brasil, Portugal, lo mismo que España, eran de formación católica, por lo tanto se impuso la religión católica como criterio de formación, con las tres políticas que llevaron desde las coronas hacia las colonias. Fueron particularmente la castellanización o portugués, impuesto como lengua en el caso de Brasil. La cristianización, la castellanización en nuestro caso, y naturalmente lo que era la posibilidad de traducir a las lenguas originarias la Biblia para realizar los procesos de catequesis, que se le conoce popularmente como el catecismo para la formación dentro de los cánones de la religión católica. Tengamos presente que desde la conquista hasta el Concilio Vaticano II, realizado en la época del Papa Juan XXIII, después entrará Paulo VI, que le dará cierta continuidad. Hay una ruptura con la Iglesia Católica, sobre todo no solo por la formación sacerdotal y la catequesis, que todavía se podían realizar en lenguas originarias. No así la liturgia. La liturgia debía ser por norma oficial hasta el Concilio Vaticano II, impartida en latín y con el sacerdote de espaldas a la feligresía. Debo decir que esta idea de la misa criolla no solamente le había surgido a Ariel Ramírez como una idea a realizar. Quiero aquí recuperar una serie de elementos que me parece fundamentales a la hora de, por ejemplo, recuperar lo que es el conjunto de acuerdos del Concilio Vaticano II a propósito de el latín o el uso de la lengua vernácula, así dicho en el documento del Concilio Vaticano II. Leo textualmente la premisa 101 del capítulo 4 de este documento. De acuerdo con la tradición secular venida de los siglos atrás del rito latino, en el oficio divino se ha de conservar para los clérigos la lengua latina. Sin embargo, para aquellos clérigos a quienes el uso del latín significa un grave obstáculo en el rezo digno del oficio, el ordinario puede conceder en cada caso particular el uso de una traducción vernácula según la norma del artículo 36 de la liturgia.
Dos, el superior competente, que es el obispo, puede conceder a las monjas y también a los miembros varones no clérigos o mujeres de los institutos de estado de perfección el uso de la lengua vernácula en el oficio divino, aún para la recitación coral, con tal que la versión esté aprobada. Y tres, cualquier clérigo que, obligado al oficio divino, presidir la misa, lo celebra en lengua vernácula con un grupo de fieles o con aquello se refiere el numeral 2, satisface su obligación siempre que la traducción esté aprobada. Algunos puntos más adelante en la orientación de los fieles y sobre todo en las fiestas, el capítulo 6 lo dedica a la música. La dignidad de la música sagrada es el primer punto en el numeral 112. La tradición musical de la Iglesia Universal constituye un tesoro de valor inestimable que sobresale entre las demás expresiones artísticas, principalmente porque el canto sagrado, unido a las palabras, constituye una parte necesaria o integral de la liturgia solemne. En efecto, el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura como por los santos padres, los romanos pontífices, los cuales en los últimos tiempos, empezando por Pío X, han expuesto con mayor precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio de lo divino. Tradicionalmente eran cantos del tipo gregoriano. La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando con mayor delicadeza la oración o fomentando los ritos sagrados y su solemnidad. Además, la Iglesia aprueba y admite en el culto divino todas las formas de arte auténtico que estén adornadas de las debidas cualidades. Y entonces se plantea la primacía de la liturgia solemne, la participación activa de los fieles. Y en la formación musical habla tanto del canto gregoriano como del canto polifónico. Pero en el numeral 118 expresamente dice: foméntense con empeño el canto religioso popular, de modo que en los ejercicios piadosos y sagrados y en las mismas acciones litúrgicas, de acuerdo con las normas y prescripciones de las rúbricas, resuenen las voces de los fieles. Entonces se aprueban otros instrumentos y otra música que tiene que ver con la estructura de los planteamientos de la liturgia. En las conclusiones de la cumbre de Medellín, que fue realizada posteriormente en el año de 1965, aparece un apartado que se llama Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina. Téngase presente que Ariel Ramírez, muchos en Argentina, aunque particularmente en Argentina la presencia de comunidades judías es vasta, también lo es la de la Iglesia Católica, tanto que el Papa actual, el Papa Francisco o Bergoglio, viene de Argentina. Esta iglesia se propuso trabajar por la justicia basados en la formación doctrinal, con una orientación hacia el cambio social, la organización de los trabajadores, la unidad de la acción por la transformación del campo, la industria, la reforma política y la concienciación o toma de conciencia de las condiciones de vida y su necesaria transformación. Tengamos claro que en los primeros movimientos armados de América Latina y en algunos grupos
políticos la participación de sacerdotes y curas es fundamental. Puedo mencionar en el caso de Colombia, por ejemplo, al sacerdote Camilo Torres Restrepo, quien participó en el movimiento armado del Ejército de Liberación Nacional. Puedo mencionar a los hermanos Fernando y Ernesto Cardenal. Puedo mencionar a los obispos en México de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arcego, Arturo Lona Reyes en Veracruz, en Chiapas, Samuel Ruiz García, en San Salvador, Óscar Adolfo Romero, y así puedo seguir enunciando, Gaspar García Leviana en Nicaragua, etcétera. Es decir, el papel de la Iglesia, su transformación práctica en América Latina, fueron un buen acicate para que Ariel Ramírez viese la posibilidad, una vez que regresó a América Latina, Argentina, a componer la misa criolla. Pero eso no fue todo. También apareció algo que en África también impactó. Refiero aquí, la primer misa que se hizo en lengua originaria, la conocida como misa luba, misa con doble S y luba, como suena, con B larga, es una misa que fue una adaptación de la versión en latín previa al Concilio Vaticano II, a los estilos y tradiciones del canto de la República Democrática del Congo. Esta fue diseñada y elaborada por un sacerdote de nombre Guido Hassen, fraile franciscano en Bélgica, de donde nos llegó también el sacerdote Le Mercier, y originalmente interpretada y grabada en el año de 1958 por el grupo Los Trovadores del Rey Balduino, un coro de adultos y niños de la ciudad congoleña de Camina que interpretaban esta música. Semejante a como pasó con Ariel Ramírez, el padre Guido Hassen, él venía de Bélgica, que era un país que curiosamente, entre otros, se habían distribuido naciones de África, entre ellas el Congo, por eso es el Congo belga. Entonces él llegó y creó el grupo musical con un coro masculino que recibió consentimiento del rey Balduino para constituirse como los trovadores del rey Balduino en honor al rey de Bélgica, Balduino. Es como recuerdo un epigrama de el sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal, donde decía: yo, Anastasio Somoza de Baile, en representación de Anastasio Somoza de Baile, declaro inaugurado el Estadio Nacional Anastasio Somoza de Baile, ubicado entre las avenidas Anastasio Somoza de Baile y Anastasio Somoza de Baile, en honor al general Anastasio Somoza de Baile. Y lo he hecho así, no porque el pueblo lo pida, pues bien sé que me odiáis y algún día lo derribaréis. Por eso lo mandé construir, porque sé que me odiáis. Es una paráfrasis variada, porque la memoria no me ayuda mucho para aprenderme de memoria tanto poema y tanta cosa, pero aquí el rey Balduino dio el consentimiento para constituir el coro de los trovadores del rey Balduino en homenaje al rey Balduino. En ese mismo año, el cura sacerdote Hassen y el pueblo baluba de Kasai y Kalanga comenzaron a desarrollar y a entrenarse para presentar en honor al rey Balduino la misa luba, que eran improvisaciones sobre las formas de canciones tradicionales. Fue estrenada
el 23 de marzo de 1958. Al día siguiente ya se fueron de gira a presentarla por todos lados. La música no fue transcrita y fue transmitida de boca en boca. La versión original de los trovadores del rey Balduino, Sanctus. Después vendría el Kyrie, son términos latinos. Después viene el Gloria, después viene el Benedictus y finalmente, como quinta parte de lo que es la misa Luba, viene ya en lengua original el Digue Diambula Cabandá. Como pueden ver, tiene 5 segmentos que en su conjunto nos dan un promedio de 10 minutos para esta misa. Es la primera versión de una misa que se tiene cantada en lengua original y admitida por la Iglesia del Congo belga, por la Iglesia de Bélgica y desde luego por Anastasio, por el rey Balduino, que autorizó la constitución del coro denominado Los Trovadores del Rey Balduino. Es un antecedente fundamental que conoció el propio Ariel Ramírez y que le influyó. Este primer punto, que es el Kiri, se interpreta en un estilo conocido en aquella región como el Casala. Es una canción luba de duelo, es decir, de elaboración y superación de la pérdida por la muerte del Nazareno. Y se expresa en un estilo conocido como Quiluba de Katanga. El credo, que es la sección más larga de la misa, tiene 5 canciones populares unidas por pura improvisación y se refiere a la crucifixión y es la parte donde va a anunciarse la aparición del quiondo, un tambor de tronco, luego el kicumbi, que es el tum-tum, sigue un quilio, que es una elegía sin percusión, una voz solista, el Sanctus y el Benedictus, que se inspiran en la canción de despedida Bantú, finalmente con el Osana. Y Agnus Dei o Agnus de Dios. Es una canción típica de aquella región. Esto del ingreso de la cultura y la música popular a la liturgia o la misa aparece con la misa luba, que fue diseñada por este sacerdote belga para promover la participación popular dentro de la vida litúrgica y católica. Pero no es el único antecedente que aparece en la misa criolla. La misa criolla tiene otros instrumentos. Para empezar, tiene charango. Hay otras versiones, pero la versión original tiene charango, tiene un bombo legüero. Curiosamente no tiene quena, porque la quena es más andina. Tiene guitarras y las voces para solista y en coro. Como cualquier misa, la obra está dividida en un Kyrie, en un Gloria, en un Credo, en un Sanctus y Agnus Dei. La misma estructura de la misa luba y de cualquier otra misa, pero con instrumentos y tradiciones de la propia región. En la Argentina, en la tradición escrita anterior, por ejemplo, en el caso de José Domingo Faustino Sarmiento o de José Hernández con su Martín Fierro, el criollo, el gaucho y el matrero se van decantando hacia la vida del campo, sobre todo en la ganadería, la agricultura y las tradiciones propias del campo. Y ahí es donde aparecen las vidalas,
las bagualas, el yarabí, las chacareras, carnavalitos, los cantos pampeanos, la milonga y otra serie de composiciones que en los casos de Atahualpa Yupanqui, Jorge Cafrune, José Larralde, Argentino Luna, los propios fronterizos, Horacio Guaraní, e intérpretes como Mercedes Sosa le dan vida a esa tradición de los ritmos musicales en Argentina. Pues bien, estos son los ritmos que Ariel Ramírez utiliza para seguir la estructura del rito musical tradicional. La versión de los fronterizos en el disco Long Play del 64, esa versión tiene una duración aproximada de 14 minutos y fracción. No son las únicas misas que aparecieron. En la Catedral de Cuernavaca, por lo menos, el obispo don Sergio Méndez Arceo impulsó y promovió la misa con mariachis. Y también la de Tino en jazz. En Nicaragua, el propio Ernesto Cardenal en Solentiname, con Carlos Mejía Godoy y los de Palacagüina, sacaron la misa campesina. Y hay otra serie de misas que fueron recuperando Concilio Vaticano II, la cumbre de la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Bogotá y Medellín, hace poco más de 50 años también, que abrió las puertas a la iglesia preferencial por los pobres, y desde el Concilio Vaticano II fueron las que abrieron la posibilidad de que un músico como Ariel Ramírez, de formación y tradición musical, pianista, pero compositor, crearan para instrumentos, coro y solistas la misa criolla, llamada criolla por ese referente musical regional representado por la poesía gaucha, decía, por la literatura de José Domingo Faustino Sarmiento, o por otro lado, lo que es José Hernández a través del Martín Fierro, que es un poema enorme, no solo en extensión, sino en calidad y tradición, de esa versión criolla, el criollo. No es que fuera el español nacido acá, es una rearticulación de la noción de criollismo, distinto al matrero, aunque muchos criollos eran matreros, y a lo que es la vida del campo entre los gauchos. No solo es malambo, porque en la misa criolla no hay malambo, es una tradición de otra naturaleza. La influencia, no tengo duda, de Atahualpa Yupanqui, de la misa luba. Tampoco tengo duda la formación cristiana del propio Ariel Ramírez, católica, particularmente hablando. Y naturalmente la creación de la misa luba, primer versión popular de una misa traducida del latín a lenguas originarias en República Democrática del Congo, una vez liberada de la dictadura del gobierno, bueno, de la monarquía de Bélgica, presidida por el rey Balduino, que ya narrábamos algunas cosas. Como verán, en este, ahora sí breve monólogo, he querido platicar un poco sobre la misa criolla, las condiciones que la hicieron posible, porque aún tenemos la tradición de creer e imaginar
que las facultades morales y espirituales de alguien segregadas por su ADN y por su cerebro son los que permiten la creación desde la nada de tradiciones histórico-culturales construidas porque ciertas condiciones histórico-culturales las hicieron posibles. Sin el Concilio Vaticano II, presidido por Juan XXIII y luego prolongado por Pablo VI, sin la existencia de la tradición gaucha, criolla y musical de Argentina, sin Atahualpa Yupanqui, sin José Hernández, sin Jorge Cafrune, sin los fronterizos y sin esa posibilidad que también viene fortalecida por las cumbres de la CELAM y la vinculación de la Iglesia latinoamericana con lo que llamaban lo vernáculo. Esta apertura del Concilio Vaticano II le abre las puertas a Ariel Ramírez. Y no quiero dejar de señalar un hecho que es fundamental. Las dos hermanas que conoció en Europa, particularmente Elizabeth y Regina Bruckner, donde ellas habían visto un campo de concentración que una tarde, según se narra, Ariel Ramírez estando, lo contemplaba y las hermanas lo contemplaban con una actitud distinta. Y Ariel Ramírez les preguntó que por qué, si era un lugar hermoso y divino, se comportaban con esa melancolía por lo menos. Y las hermanas Elizabeth y Regina le contaron que esa hermosa casona frente al convento hubo sido un campo de concentración durante el nazismo, como el que hoy mantiene en Gaza el Estado sionista de Israel contra los palestinos. Llevaban comida a los prisioneros de ese campo de concentración. Al final del relato dice Ariel Ramírez: de mis queridas protectoras, sentí que tenía la obligación de escribir una obra, algo profunda, algo religiosa, que honrara la vida, que involucrara a las personas que más allá de sus creencias, de su raza, de su color de origen, que se refiriera al ser humano, a su dignidad y al valor, a la libertad, al respeto del hombre relacionado con Dios como su creador. Por ello es que en 1954, Ariel Ramírez, no habiendo olvidado ese compromiso moral con las hermanas Elizabeth y Regina Bruckner, quienes eran hablantes del portugués, le permitieron mantener la comunicación en alemana. Retomó su idea en un viaje que realizó de Liverpool, Reino Unido, ahora a Buenos Aires, y tomó la decisión de escribir algún día una obra musical en honor a esas dos hermanas alemanas. Y cito otra vez a Ariel Ramírez: comprendí que solo podía agradecerles escribiendo en su homenaje una obra religiosa, pero no sabía aún cómo realizarla. Luego entonces, para la década de los 60, Ariel Ramírez platicó esta idea que no había cuajado aún con un amigo de su juventud y sacerdote, el padre Antonio Osvaldo Catena, que en ese momento era presidente de la Comisión Episcopal de Sudamérica. ¿Quién fue? Quien le dio la idea de componer una misa con ritmos y formas musicales de esta tierra, y quien le acercó el conocimiento de la misa luba. Como vemos, el cerebro, el ADN
y la herencia no segregan como el páncreas insulina, creaciones artísticas o estéticas, pero sin Ariel Ramírez no se hubiera hecho. Pero no se hubiera hecho sin el entorno y las circunstancias que Ariel Ramírez vivió y experimentó, porque como decía el filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Y lo que permitieron a Ariel Ramírez a crear la misa criolla fue Concilio Vaticano II, parte del impulso que condujo a la Conferencia Episcopal Latinoamericana en Medellín, Colombia, la relación con los fronterizos, con Atahualpa, y desde luego es, a mi entender, la obra más difundida en tratándose de esas versiones de la misa. La misa criolla ha sido interpretada por diversos personajes en todo el mundo. Yo tengo por lo menos 3 versiones, incluyendo la de los fronterizos. Pero, por ejemplo, Samba Quilipidor, otro cantante o cantor argentino, realizó una versión en Italia. Los madrigadistas de Hungría también lo usaron. El Chango Farías Gordon lo hizo Mercedes Sosa, lo hizo José Carreras, lo hizo Plácido Domingo y podría seguirle, pero Chabuca Granda, por ejemplo, la grabó en la propia Basílica de Guadalupe, por allá de esa época. Por ahí tenemos un acetato que lamentablemente no lo puedo recuperar porque no lo tengo aquí, donde viene la misa criolla en esa versión 64. Por lo demás, la posibilidad de seguir con estos programas deriva de que sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra, de que sigan suscribiéndose a nuestro canal de Spotify de la Comuna de la Palabra y a que inviten a quienes deseen verlo. Más tarde estará el vídeo en nuestro canal de YouTube de la Comuna de la Palabra y de Spotify. Hasta la próxima semana, que tendremos una charla ahora sobre psicología y epistemología con un doctor colombiano, Jorge Miro Restrepo, también por Zoom, sobre cuestiones contemporáneas en psicología y epistemología. Hasta la próxima y muchas gracias.